Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestra propuesta de la Universidad Libre del Ambiente. Esta vez vamos a hacer una conversación, una charla que hemos titulado Ciudades en Transformación, Dinámicas Socioambientales en Pandemia. Para ello, hemos invitado a dos amigos, amigas, con quienes podamos conversar sobre todos estos temas de una manera relajada. Para ello, ¿cuál es la idea? La idea de pensar en las ciudades en transformación, particularmente en la nuestra, en la ciudad de Córdoba, en esto que ha sido lo que consideramos, lo que al menos yo propongo como para dialogar, una ruptura en la forma en que se desarrolló o se desarrollaba la vida en la ciudad, ¿no? Hubo como una ruptura a partir del momento en que se declaró la pandemia a nivel mundial, una ruptura en las dinámicas sociales y ambientales con las cuales estábamos acostumbrados a percibir y a movernos, las que teníamos naturalizadas, digamos. Para hacer un poco de memoria, todos, todas, todos recordarán que al comienzo de la pandemia empezaron a surgir estas imágenes de que la naturaleza se recuperaba, los ríos empezaban a limpiarse, los animales recuperaban espacios en los espacios públicos, en las plazas, en las calles. De hecho, en Córdoba, me acuerdo, por eso tengo patente una imagen que el río Suquía estaba limpio y alguien había filmado que estaba lleno de peces, había unas viejas del agua ahí, la gente estaba sorprendida al ver en el río Suquía tanta vida. Pero a la vez también lo que nos interesaba conversar, y esa es la idea, es ver cómo eso ha afectado, positiva o negativamente, la forma de relacionarnos, las formas de ocupar, de practicar la ciudad, y también la forma de utilización, apropiación, generación de lo público, del espacio público, de los lazos de solidaridad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, como población. Para eso, bueno, primero paso a presentar a quienes hemos invitado para charlar. En primer lugar, está con nosotros Jorge Morón. Jorge es licenciado en Psicología, es ex miembro del colectivo Biciurbanos, y bueno, primero te doy la palabra, Jorge, que te presentes vos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias, Darío, por invitarme a este lugar que bueno, siempre he disfrutado mucho. La ULA ha sido un lugar que siempre me ha recibido muy bien, tanto como para hablar sobre problemáticas relacionadas a la modalidad de transporte sustentable, como en algún momento hemos hecho algún curso sobre aves ahí. Así que, bueno, siempre es un gusto estar acá. Bueno, yo soy licenciado en psicología con un posgrado en psicología clínica. Trabajo en un centro de atención psicosocial con personas que tienen problemáticas relacionadas a la discapacidad y coordino ahí junto a una kinesióloga un taller de actividades físicas adaptadas. Digamos, mi trabajo es coordinar la parte de actividades físicas como natación, básquet, ciclismo, etcétera. Y aparte, bueno, estuve 8 años en el colectivo Biciurbanos, y en ocasión de ese trabajo es que nos hemos conocido con Darío. Así que bueno, soy un usuario asiduo de la bicicleta como medio de transporte y también, por supuesto, como recreación. Pero fundamentalmente mi relación con la bicicleta, desde el lado de la militancia ambiental, fue a partir de entender lo que implica un modo de transporte sustentable y saludable. Así que bueno, más o menos por ahí andamos. Perfecto. Bueno, yo tengo que decir, con respecto a lo que dice Jorge, que
uno también en este espacio, como esto es un espacio libre, abierto, una universidad libre, donde trabajamos temas ambientales, abordamos esas temáticas, a partir de las charlas que tuvimos con Jorge, que él venía y contaba, lo del colectivo de bici urbanos, yo era un ciclista recreativo, pero me hice un bici urbano también, digamos, a partir de datos y cosas que me mostraba Jorge, cuando explicaba, me convenció, o sea, hacer 7 kilómetros, 10 kilómetros en la ciudad en bicicleta, además de que es saludable, es ecológico, es económico, que hoy vale mucho, y bueno, lo he incorporado, yo vengo a trabajar en bici ahora muchas veces en la semana, así que, bueno, gracias Jorge por eso. Bueno, paso a saludarla a Dani, a Daniela Mulatore Bruno, ella es una colega, es licenciada en Trabajo Social, somos compañeros y compañeras también de una comisión de Ambiente y Sociedad que trabajamos en el colegio, pero bueno, a ella la hemos invitado particularmente por su trabajo, por su tarea en la Municipalidad de Córdoba. Ella se desempeña en la dirección de Hábitat y trabaja, al menos esto es lo que hemos hablado, Dani, yo tiro, vos después te explayas, bueno, en Villa El Libertador y en Los Artesanos está trabajando en estos momentos. Bueno, gracias también por aceptar la invitación y, bueno, presentate vos, quisiera que cuentes eso, qué estás haciendo y cuál es tu tarea. Bueno, buenos días a todos y todas. Sí, mi nombre es Daniela Mulatero Bruno, yo soy licenciada en Trabajo Social, soy especialista en Gestión Integral del Hábitat y me desempeño ya hace varios años acá en la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Córdoba, que tiene la particularidad en este último año de estar trabajando justamente en barrios populares de la ciudad con distintos proyectos, con distintas problemáticas, afrontando distintas problemáticas justamente también en el marco de la pandemia del COVID, que también nos obligó, nos llevó a generar o a tener que reestructurar y reconfigurar nuestras prácticas de intervención profesional en las distintas comunidades, de manera drástica, sobre todo por una cuestión que tiene que ver, bueno, ni hablar con el tema, por ejemplo, de la accesibilidad a la conectividad, que en este momento creo que se ha configurado como un derecho, ¿no? Como un componente más del derecho a la ciudad, como un servicio básico con el que requieren contar en este momento todas las comunidades, que es la forma básica y esencial que tenemos para poder comunicarnos y que las comunidades necesitan estar en vinculación constante, sobre todo con las distintas áreas estatales que intervienen en esos lugares, en esas zonas, en esos barrios. Y como bien dijiste vos, particularmente el equipo de trabajo en el que yo estoy es un equipo interdisciplinario, conformado por arquitectas, un arquitecto y yo. Estamos trabajando en dos barrios específicamente. Barrio Villa del Libertador, trabajando, haciendo un trabajo que ya se viene realizando desde la Dirección de Hábitat desde hace casi 3 años, que es el relevamiento domicilio por domicilio de viviendas que tienen distintas problemáticas constructivas, en general muy asociadas obviamente a la problemática ambiental que afecta al barrio Villa Libertador, que es el de las napas freáticas, y obviamente el déficit de servicios básicos de desagües pluviales y cloacales que ha tenido el barrio históricamente. Y por otro lado, en el marco del programa municipal Más Agua, Más Salud, que existe desde hace un poco más de un año, particularmente el equipo en el que yo estoy, estamos interviniendo en Barrio Los Artesanos. Se está trabajando en muchos barrios más, pero el equipo en el que yo estoy trabaja en ese barrio. Específicamente es un barrio bastante grande, con una historia muy interesante, hermosa, como comunidad, como barrio que se ha ido autogestionando y autogenerando, y con el que también estoy muy vinculada porque hace muchos años que los conozco y que he estado trabajando ahí desde distintos lugares. Claro, buenísimo, Dani. Bueno, gracias. Muy buena la presentación, gracias también por aceptar nuevamente. Tengo que decir también, con Dani estamos trabajando en una revista que estamos cerrando en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, que próximamente también vamos a tratar de hacer una charla acá para mostrar algunos de esos artículos, donde abordamos los temas también socioambientales vinculados también con el feminismo y
algo que puede ser bastante novedoso para estos tiempos, o al menos necesario de abordar. Pero para ir concreto al tema, me parecía interesante de sus presentaciones que puedan relatarnos, contarnos cómo ven que ha pasado esto que yo hacía como introducción, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo se ha modificado de alguna manera sus prácticas profesionales y cómo la gente o sus grupos de intervención han percibido estos cambios que ha generado la pandemia, ¿no? En cuanto a la relación con sus cuerpos en tanto territorio, para que Jorge nos pueda también hablar de ese lugar, y también en su relación de las personas en sus hábitats, en su medio ambiente, en este ecosistema urbano en el que vivimos. No sé, quien quiera empezar, que nos cuente un poco más o menos eso, cómo ven que ha transcurrido la gente, qué ha pasado con las personas, qué han sentido y cómo se están relacionando en este contexto. ¿Quién quiere empezar? ¿Dani? Bueno, empiezo yo. Bueno, básicamente una de las primeras modificaciones que se empezaron a producir tienen que ver obviamente con la forma de intervenir, como decía hace un ratito, a la que estamos acostumbradas los y las trabajadores sociales, ¿no? Que nuestro es obviamente siempre de presencia viva en el territorio, y la pandemia nos quitó eso, que es casi una herramienta básica de trabajo para nosotros, el cara a cara, el estar en las situaciones, el estar en la comunidad, sobre todo cuando se interviene en el hábitat popular, ¿no? La forma de estar era esa. Claro. Hubo que empezar a encontrar nuevas formas, y parte de las limitaciones no solamente está justamente en las dificultades, como decíamos hoy, por ahí desde las comunidades populares, de acceder a un servicio básico como es la conectividad, sino también esta cosa de tener que limitar el tema de la presencia, el tener que encontrar espacios disponibles para poder reunirnos en situaciones de distanciamiento, que generalmente termina siendo el aire libre, independientemente del clima y de la fecha y de la estación del año, porque en los barrios no suele haber espacios con ¿Y hay disponibilidad de esos espacios libres? Digo, ¿y hay lugares libres para poder hacerlo? Eso es la otra parte que... Se genera, se busca, se inventa. Sí, la calle ha sido por lo menos el espacio de reunión básico que hemos tenido en algunas situaciones. El trabajo de Villa Libertador no tanto, porque es una situación que se trabaja más individualizada, hogar por hogar, que también genera ciertas dificultades, porque necesitamos relevar situaciones y necesitamos a veces ingresar a los domicilios donde estamos invadiendo un domicilio privado, estamos generando nosotros incluso a veces una situación, no quiero decir que se presuma riesgosa, porque tomamos todos los protocolos y todos los recaudos posibles, pero terminamos generando esa situación. Yo no encuentro otra forma desde el trabajo social que no sea intervenir en el cara a cara, independientemente de las condiciones, ¿no? Pero nos las hemos ido rebuscando. Por suerte hay ciertas herramientas tecnológicas, el tema, por ejemplo, para los relevamientos individuales, las imágenes satelitales nos han ayudado mucho, hacemos mucho registro fotográfico, pero ya eso nos impide, no sé, sentarnos en el comedor de la casa a charlar con el señor, con la señora de la casa, y que nos cuenten su situación, porque las situaciones de Villa Libertador que estamos relevando no son situaciones fortuitas ni son situaciones novedosas, sino que tienen toda una historia detrás de convivencia drástica con la problemática ambiental que tiene ese barrio. Entonces, se nos quita por ahí un poquito ese momento más social, más subjetivo, si se quiere, del trabajo. Dani, perdón, para quienes no conocen por ahí, ¿cuál es el problema ambiental en Villa Libertador? Bueno, en Villa Libertador específicamente la problemática ambiental más grave que está padeciendo es una situación donde hay una coexistencia de diferentes problemas que se suman en uno solo, ¿no? Es la existencia de napas freáticas que funcionan, existen por encima de los niveles normales que en otros barrios suele haber, ¿sí? Esto tiene que ver con una condición
geográfica, geológica, no es condición de nada, y que está muy afectado, limitado, determinado por la situación de precipitaciones que suceden en las zonas de las sierras, que son las que alimentan justamente las napas subterráneas que atraviesan ese sector, combinado con una situación más, también más dura, si se quiere, que es el tipo de suelo que existe en toda la zona sur de la ciudad, un tipo de suelo al que yo no soy especialista en estas cuestiones para nada, ha sido todo un aprendizaje para mí, al que se lo llama loésico, y ese tipo de suelo loésico, que es lo que uno suele encontrar en esta tierra, que es como arenosa, como tal cosa, que es muy porosa, genera también una condición que requiere estructuras edilicias con ciertas particularidades que Villa Libertador no tiene. Sumado también, o complicado también, por la existencia de mallines, que también es otra cuestión que es muy propia de la zona sur de la ciudad, que son estas grietas que se generan cuando a veces el agua penetra en ese tipo de tierra porosa y genera grietas que son muy profundas y que obviamente generan a veces daños irreversibles en las viviendas. Claro. A su vez, Villa Libertador es un barrio que tiene muchos años, es un barrio que empezó a construirse en la década del 30 y que siempre tuvo la misma característica, si se quiere, socioeconómica, que es un barrio de clase trabajadora. Claro. Entonces, ahí obviamente predomina de manera masiva la autoconstrucción, desde la década del 30 hasta hoy. Entonces nos encontramos con viviendas autoconstruidas, con lógicas constructivas propias de esa forma de hacer el habitar del barrio, claro. Que a veces es incompatible con esta otra condición que estamos diciendo, y con casas que ya a esta altura tienen muchos años, y entonces toda esa conjunción de situaciones hace que se haya debido determinar, incluso a partir desde la justicia, que incluso un sector del barrio sea considerado que está en situación de riesgo ambiental. Claro. ¿Sí? Que es una zona muy cercana al Canal Maestro Sur. Bien, bien. Bueno, sí, me parece que diste un panorama bien general, bastante complejo en cuanto a lo social y lo ambiental, ¿no? Y que requiere evidentemente de unir y de intervención y articular muchos espacios institucionales y sociales para poder abordarlo. Sí. Vos, Jorge, en relación a esta misma cuestión que plantea, perdón, Dani, quería preguntarle a Jorge también, porque en esta relación de cómo es este cambio de dinámicas, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo estás viendo desde tu intervención? Por lo que contaste, porque también trabajás mucho, dijiste, con personas que requieren espacios, que requieren un acompañamiento que al cerrarse el tema del ASPO o el DISPO ha generado esa imposibilidad, ¿no? Las relaciones sociales se han reducido a la virtualidad. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, también ha sido realmente muy difícil, te diría que traumático, sobre todo porque es algo, viste, que nadie estaba preparado para esto. Entonces, claro. Era como muy difícil poder pensar como un entramado simbólico para contenerlo previamente, digamos. O sea, simplemente nos tomó por sorpresa y sobre la marcha hubo que construir toda una red de vinculación y todo un entramado simbólico para sostener algo que siempre nosotros trabajamos muy desde lo presencial, lo corporal y con una presencia física muy importante. Imagínate que nosotros trabajamos con un grupo, primero que es de riesgo. Sí, claro. Y ¿Cuál es la segundo, característica de la población con la que trabajas? Son personas que tienen problemáticas en relación a la discapacidad por distintas razones, digamos, desde cuestiones de salud mental a problemáticas que ya vienen condicionadas por una cuestión a veces genética, por muchísimas razones, digamos. Pero me parece que es muy interesante también pensar una vez un arquitecto dijo, la discapacidad es un problema de diseño urbano. La discapacidad es un problema de diseño urbano.
en nuestra experiencia, para poder desplegar toda una serie de actividades físicas, lúdicas, recreativas, vinculadas a la salud, necesitamos de cierta infraestructura que en la ciudad, la verdad, no se encuentra fácilmente. Supongamos ciclovía, ¿no? Bien, sí. Cuando nosotros presentamos un proyecto a la Nación hace, bueno, ya varios años, 2013, si no me equivoco, estábamos en cierta ubicación, barrio Colinas de Vélez Sarsfield, teníamos una ciclovía cerca, presentamos un proyecto, compramos bicicletas de distintas características, en algunos casos adaptadas, para que todo el mundo pudiese andar en bicicleta, independientemente de cuál sea su condición física. Claro. Con ciertas adaptaciones a las bicicletas, todo el mundo puede andar en bicicleta. Incluso existen unas bicicletas que se llaman recumbentes asimétricas, tricicleta, mejor dicho, es como un triciclo recumbente porque vas tirado hacia atrás como si estuvieras sentado en un sofá, y que tienen como un asientito como sidecar, como si fuese un sidecar, ¿no? Un asientito al lado. Entonces hasta las personas con problemáticas severas de movilidad pueden sentarse ahí, y otra persona, digamos, asiste pedaleando, pero hace falta, digamos, por dónde. Digamos. Entonces, cuando nosotros nos mudamos luego a Barrio Alta Córdoba, y ahí no teníamos ninguna ciclovía cerca en condiciones de poder ser utilizada, y bueno, fue todo un tema. Entonces, digamos, personas que con cierta infraestructura y ciertas adaptaciones pueden ejercer el derecho de esparcimiento en el espacio público, que es digamos, bueno, esto vos lo sabes bien, el derecho a la ciudad, ¿no? Absolutamente. El derecho a poder ser un actor del espacio público y no estar confinado y sujeto a la disposición de otras personas en una posición pasiva, digamos, poder ejercer activamente un uso de la ciudad, y bueno, eso se complicó mucho cuando nosotros nos mudamos y cambiamos de barrio. Imagínense en situación de pandemia, ¿no? Bueno, fue realmente muy, muy difícil. Nos encontramos también con el problema de la conectividad, por un lado, y con el problema del hacinamiento, por el otro lado. Incluso las personas que tienen la posibilidad de conectarse, en muchos casos, les cuesta, y creo que nos pasa a todos esto, ¿no? De alguna forma, encontrar un espacio privado. En mayor o menor medida, encontrar un espacio íntimo ha sido de gran dificultad, y bueno, ha habido que encontrarle la vuelta. Esto ha sido así. ¿De qué manera le podíamos ir encontrando la vuelta? Y en lo personal también, digamos, o sea, lo conversábamos un poco con Darío antes, yo de pasar a usar la bicicleta todos los días para ir a trabajar, ya es algo que no tenía que hacer porque trabajaba en casa. Claro. Y en lo personal también, mi actividad es, bueno, no es solamente que llevo a personas o acompaño personas para que jueguen al básquet o para que naden, sino que yo también juego al básquet, yo también nadaba, andaba en bicicleta todo el tiempo. Bueno, y pasar a estar en una situación de aislamiento, como fue al principio, fue bastante difícil, y bueno, con ciertas consecuencias también a nivel físico. Así que nos hemos tenido que reinventar y buscarle la vuelta. Por suerte hemos aprendido bastante sobre ciertas dinámicas de transmisión del virus, y pensar de qué manera podemos cuidarnos también, ¿no? Bien. Claro, importante. Así que bueno, ha sido un momento como de refundar toda una práctica.
Y en ese sentido, le pregunto a los dos, por ahí Jorge está hablando, así que por ahí si querés seguir vos, ¿cómo ves eso esto de refundar, imaginar, crear nuevas prácticas, nuevas dinámicas en un mundo que parece estar en una nueva normalidad, digamos, a pesar de que probablemente tengamos mucha vacunación y que podamos reducir la circulación del virus? Ojalá así sea. Estamos en el peor momento en el país y hay que invitar a que todos, todas, todes nos cuidemos, seamos muy precavidos para cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos. Pero con todas estas noticias que por ahí uno escucha, mutaciones, como que todo esto que genera como bastante incertidumbre, ¿no? Digamos, de alguna manera, la pandemia. ¿Cómo ustedes ven la posibilidad de crear, de imaginar dinámicas sociales, lazos de solidaridad, organización, en un contexto como este? Bueno, creo que pasa por construir una noción del cuidado, en primer lugar, y desde qué lugar sostenemos esta noción, desde qué lugar lo pensamos. También hablábamos con Darío en algún momento hace poco tuve una reunión con amigos en un patio, con distanciamiento, amigos que 4 nos juntamos, hacía un año que no nos veíamos, literalmente, en algún caso, y surge el tema del cuidado, ¿no? Nosotros estábamos sosteniendo una práctica digamos, de reunión, pero con cuidado. Y uno de mis amigos dice, es que nosotros no somos disciplinados, decía, bueno, pero a ver, si pensamos que no se trata de dejar de tener vínculos, sino de ver de qué manera podemos juntarnos para sostener el vínculo, para sostener algo que es fundacional en la subjetividad, que es la relación con el otro, digamos. O sea, la subjetividad se funda en una relación con el otro. Claro. Y la problemática, muchas veces que sesga toda una vida, tiene que ver con cómo se generó esa relación de un sujeto que es, sin lugar a dudas, un sujeto social y en una trama cultural, histórica, etc. Y entonces, yo me quedé mucho pensando por qué esto del cuidado era pensado desde el disciplinamiento, ¿no? O sea, porque eso fue lo que trajo mi amigo. No somos tan disciplinados. Y creo que es mucho de lo que tomo esto que es un pequeño caso porque creo que es muy representativo. ¿Por qué pensar el cuidado desde la disciplina y no pensarlo, por ejemplo, desde otro lugar, supongamos la solidaridad? Claro. ¿No? Entonces, porque, digamos, la disciplina tiene que ver muchas veces con el control. Y pensarlo desde el lugar, de la solidaridad, nos lleva a pensar en también un vínculo con el otro, en un entramado colectivo. Entonces yo creo que el tema de lo colectivo es algo que atraviesa toda la problemática actual, digamos, hasta qué punto lo colectivo está en el horizonte y hasta qué punto, digamos, el neoliberalismo se ha encargado de que lo colectivo sea algo bastante difuso, borroso, una ideología del pasado, etcétera, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que me parece que la pandemia como dispositivo político favorece para profundizar, digamos, expandir ese imaginario, ¿no? También. Yo creo que hay un uso, digamos, este es un bicho politizado, digamos. Claro, sí, también. Hay un uso político de ciertas condiciones sanitarias epidemiológicas. Yo no sé si la pandemia favorece o no favorece, sino que hay una lectura sobre determinadas cuestiones y hay
puja de poder que busca, digamos, dominar una generación de sentido sobre determinadas cosas. Entonces, bueno, el tema de los antivacunas, supongamos, no sé, cómo ha podido ser tomado por cierto sector político y se ha constituido una especie de división, digamos, social, donde antes era impensado. O sea, Argentina es un ejemplo histórico de cómo las campañas de vacunación han contribuido a erradicar ciertas enfermedades que fueron bastante severas, como la poliomielitis en algún momento. Claro. Sí, o sea, Argentina tiene una tradición de vacunación que es muy fuerte claro, y ligado a la salud pública. Y la salud claro. pública está ligado a lo colectivo, a un proyecto colectivo, digamos, a garantizar derechos. Entonces, me parece que hay, a la hora de pensar una práctica, que pensar en el lado del cuidado y cuál es el horizonte de ese cuidado, desde qué lugar lo sostenemos. Lo sostenemos del lado de la disciplina, desde el lado de la solidaridad. Buenísimo, Jorge. Muy bueno. Dani, ¿vos cómo lo ves? Porque también parte de tu intervención en los barrios, en Villa Libertador, en los artesanos, como también en nuestra profesión, requiere la participación colectiva, digamos, la organización, reuniones grupales, toma de decisiones, democratizar la toma de decisiones, eso por ahí requiere, o al menos en las prácticas que se ejercían o ejercemos tradicionalmente, nuclear gente en un espacio común, algo que hoy la pandemia imposibilita. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo te estás imaginando las nuevas prácticas? ¿Cómo lo estás haciendo? Contanos un poco. Bueno, personalmente escuchando lo que comentaba Jorge, es muy interesante toda la articulación de temas que hizo. Pero pensando eso mismo en las comunidades populares, creo que hay una cuestión en la que le ganan a cualquiera, y es que tienen las prácticas de cuidado y las redes sociales y familiares de ayuda mutua muy incorporadas como recurso y como estrategia para la sobrevivencia cotidiana, claro, desde siempre. Entonces, creo que la pandemia potenció eso, pero a su vez potenció eso en los barrios populares, que a veces por ahí depende de gestiones políticas, depende de distintos momentos sociales, económicos, por los que vamos a pasando, distintos contextos, y distintos gobiernos, puede a veces estar un poco más activa o por ahí un poco más inactivada, pero creo que la pandemia potenció esa estrategia, potenció ese recurso, pero a su vez con muchísimo esfuerzo, muchísimo desgaste para las personas de las comunidades populares, ¿sí? Eso requirió muchísimo esfuerzo, muchísima autogestión en un contexto extremadamente crítico. Eso lo pude ver un poco por ahí en la comunidad de los artesanos, que como te digo, hace muchos años que estoy yendo ahí, pero también lo pude ver, por ejemplo, en la zona donde vivo yo, en Barrio Alberdi, donde a partir de la red de organizaciones que funcionan en ese sector, de repente las ollas populares, pero como te digo, con mucho esfuerzo y con muchísimo desgaste de las personas que conforman esa red, que representan esas organizaciones, pudieron llevar adelante esas estrategias de cuidado para garantizar a veces, no sé, el alimento mínimo de los vecinos y las vecinas de esos lugares. Y creo que ahí hubo estamos en el momento. Un gran déficit por ahí desde el Estado, de tener una mayor presencia y de poder cuidar más esas estrategias, o de poder dotarlas más de otras habilidades, de otras capacidades, de otros servicios, de otros recursos, para que puedan seguir funcionando, porque personalmente yo creo que son fundamentales para la vida barrial, pero no podemos descansar eso solamente en el cuerpo, sobre todo, en su gran mayoría, mujeres, de los barrios que están en esas cuestiones, ¿no? Por lo general, claro. Creo que ese es uno de los temas. Y después con respecto a nosotros, como te decía desde el inicio, ha limitado nuestro trabajo. Buscamos la forma posible de que, primero que nada, por ahí de garantizar información sobre las cosas que son proyectos, más allá
más allá del trabajo eminentemente desde lo comunitario y desde el trabajo social que se haga en esos barrios que hemos mencionado, que trabajamos acá, la cuestión es que ahí se están llevando adelante proyectos grandes de trabajo. Claro. Entonces, más que nada, por ahí la cosa está un poco más ligada a garantizar información, a activar también gestiones y redes por ahí con entidades públicas que puedan estar un poco más relacionadas justamente con esa dotación de recursos y de servicios para esas redes de cuidado, pero es difícil. Es difícil, sobre todo cuando dentro de la institución pública de por sí suele haber alguna cierta desarticulación entre las distintas áreas que trabajan y todo. Digo proyectos grandes porque el programa Más Agua, Más Salud que se ejecuta en Los Artesanos es una obra bastante grande, nos ha llevado bastante trabajo, nos está llevando, trabajo satisfactorio, pero trabajo, mucho esfuerzo y también nos requirió lamentablemente exigirle no, pero a veces por ahí demandar mucho esfuerzo de los referentes y las referentas, ¿no? que están en esos barrios. Y en Villa El Libertador, es un barrio muy grande, tiene distintas organizaciones, por ahí está un poco más, está en otra situación en ese sentido, pero todo el proyecto de cloacas que no se estuvo ejecutando durante el 2020, recién empezó a ejecutarse ahora en el 2021 el proyecto de cloacas que había comenzado en el 2019, y ahora se está retomando, también requiere de que la gente tenga mucha información, porque no solo porque es una obra que está sucediendo en su barrio y que tienen todo el derecho del mundo a saber, sino también porque requiere también a veces poder pensar estas cuestiones de protocolos relacionados con el COVID, sobre todo en un barrio con una situación de riesgo ambiental, que por ahí requiere que haya un trabajo más fino y más presente con las familias. Y es difícil, por ahí le exigimos mucho, demandamos mucho de los referentes y las referentas que están en los barrios, por eso te digo. Claro, y ahí vos también vos hacías mención al comienzo de la densidad poblacional, por ejemplo, en esos barrios. Y ahí me das pie para que entremos ya en una última parte, digamos, de la charla que me parecía interesante abordar, era que podamos ver esto de cómo se están dando las disputas por el territorio o el espacio público, ¿no? En esto de algo vos, Jorge, mencionabas, pero en esta cuestión de donde por control, disciplinamiento, reglas que establece la pandemia en tanto dispositivo político, digo, no, bueno, hay que hacer tales cosas, estas cosas no se pueden hacer porque corre riesgo la salud pública. ¿Cómo se disputa el territorio, al menos en sus espacios donde están interviniendo? ¿Cómo ven eso? Porque, digamos, en marco de lo que planteó Jorge y lo que decías vos, Dani, en esta expansión neoliberal y de presencia del Estado, bueno, hay una serie de actores que tienen intereses concretos y a veces, bueno, y tienen más poder a veces para hacer ciertas prácticas del territorio. ¿Cómo lo están viendo? ¿Empiezo? Dale. Bueno, creo que es una pregunta que no tiene una respuesta concluyente. Creo que yo puedo poner el ejemplo de cuando se dieron los incendios el año pasado, que fue muy angustiante, fue atroz todo lo que sucedió. Yo en ese momento tuve unos meses ahí en Los Reartes, no estaba acá en Córdoba, pero pudimos organizar con un grupo de amigos, nosotros hacemos trekking, y pudimos organizar un pequeño colectivo que se llama Conciencia Nativa, que tuvo como objetivo una campaña de recaudación de fondos, y los fondos se terminaron donando a Jardineros Sin Fronteras. No sé, ¿vos lo conocés a Juan Espicogna, Darío? Por supuesto, sí. Claro. Va a charlar con nosotros en los próximos días. ¿Quién no conoce a Juan Espicogna? Bueno,
bueno, Juan es como uno de los referentes de Jardineros Sin Fronteras. Por ahí, para la gente que no lo conozca, Jardineros Sin Fronteras es un grupo de gente egresada del taller de viverismo de los talleres de oficio de la UNC, donde Juan es uno de los talleristas. Así que, bueno, nada, los fondos terminaron articulándose con el trabajo de Jardineros Sin Fronteras, les sirvió para comprar herramientas en, digamos, una práctica muy interesante que está haciendo Juan. La verdad es que yo tengo admiración por Juan. Sí. Somos varios los que tenemos admiración. Sí, él tiene una capacidad enorme de trabajo y, bueno, está desarrollando viveros urbanos en espacios, digamos, como son los espacios que existen en la ciudad, generalmente muy vinculado también a organizaciones o fundaciones sociales tipo bibliotecas populares, que ceden un espacio. Bueno, la cuestión es que se pudo articular ese trabajo y nos movilizó la angustia y la necesidad fue juntarse y hacer algo. Y yo estaba en los reartes, o sea, con una computadora, ¿no? El teléfono, tejiendo desde ahí, y otro grupo de gente estaba acá en Córdoba. También, barbijito, ta. Creo que la necesidad de juntarse para accionar es fundamental. Digamos, creo que es una forma de tramitar la angustia que genera toda esta situación y que con los incendios fue, digamos, tremendo. Y creo que, digamos, si no hubiera sido por la situación de pandemia, las calles de Córdoba no hubieran sido las mismas, digamos. Hubo movilizaciones, etcétera, lo cual siempre te ponen en una situación muy difícil, porque vos decís, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para reclamar lo que corresponde reclamar en el momento? Porque, bueno, en toda movilización, en todos reclamos, siempre hay una cuestión de timing, hay momentos, ¿no?, para hacerlo. Y, bueno, ¿cómo se articulaba en ese contexto? Y bueno, lo hicimos de la forma que se pudo, con las herramientas que se pudo, y utilizamos lo que veníamos aprendiendo de los medios virtuales. Bueno, cómo gestionamos, las reuniones fueron por Zoom, y después las intervenciones digamos, hubo reuniones con Juan presenciales, en espacios grandes, con el barbijo y todas las medidas de seguridad habidas y por haber que estaban disponibles. Entonces, yo creo que es importante juntarse para reclamar y para ejercer nuestro derecho de protesta ante situaciones que consideramos que necesitan ser evidenciadas. Y creo que, nada, estamos buscándole la vuelta, ¿no? Pero la calle, bueno, se ha convertido en un espacio de disputa entre los sectores a favor del gobierno, sectores en contra del gobierno, y era muy curioso cómo también había después toda una lucha por apropiarse de la significación de esto, cuando, digamos, los que se movilizaban estaban en contra de lo que uno sostiene ideológicamente. Bueno, se están generando ocasiones de contagio. Y cuando los que se movilizaban estaban a favor, bueno, ¿viste? Entonces siempre hay una lucha por la atribución del sentido de las cosas, y por eso es que yo creo que hay que pensar todo desde el marco de lo colectivo, y quitar esta idea de el cuidado como una cuestión de disciplina, ¿no? Es el cuidado como una forma de relacionarse con el otro en este momento. Y que desde ese lugar es posible accionar políticamente. O sea, está bueno lo que decís, Jorge, porque de alguna manera lo que estás proponiendo
es que a través de la solidaridad y utilizando hasta estas nuevas herramientas de las nuevas la tecnología, la virtualidad y la práctica territorial de pequeños grupos, se puede construir una red donde se puede accionar creativamente y solidariamente. Hay espacios, digamos, hay que agudizarlo, sí, el ingenio tal vez, pero lo hay. Y se pueden complementar las dos cosas, mantener los cuidados y establecer ese vínculo necesario que decías vos, social, para construir nuestra subjetividad, y que también tiene, en esa relación que decías subjetividad, te la dejo para el final, en todo caso, como la pregunta esta de cómo te imaginas una ciudad de futuro, bueno, esa relación también con la naturaleza como un otro, digamos, que parece cada vez más necesario. Y en el caso tuyo, Dani, me parecía que la pregunta iba también más a esta cuestión. Yo también alguna vez, desde acá de la ULA, participamos en alguna intervención ahí en Villa Libertador, por ejemplo, y veíamos cómo esa competencia de actores sociales por la intervención en el territorio ponía a veces en una situación de tirantez a los ciudadanos, a los pobladores del barrio. Bueno, ¿cómo está esa situación y cómo estás en esto que decía Jorge, que estábamos reivindicando, cómo vas imaginando, viendo estas nuevas formas de articulación, de creación de espacios colectivos, solidarios, etcétera? Bien, mientras escuchaba todo lo que comentaban, creo que en estas comunidades particularmente la cuestión del espacio público en este momento, en las comunidades, específicamente en la gente de los barrios, en la masa de estos dos barrios, creo que está puesta en preservar y recuperar el poco espacio público con el que están contando actualmente. Tan necesario no solamente como una noción básica de derecho al acceso a la ciudad, como decías vos recién, sino también, obviamente, por una cuestión propia de nuestra salubridad en este contexto. Claro, se juntan, y son justamente dos barrios donde la gran densidad poblacional y las formas en que se ha ido configurando urbanamente cada uno de esos dos lugares llevan a que lamentablemente el espacio público haya sido una de las cosas que se haya sacrificado también para garantizar otras cuestiones de habitabilidad. ¿Sí? Lamentablemente esas son las situaciones en las que están y creo que parte de la lucha también de las comunidades específicamente está un poco puesta en eso, ¿no? En preservar y recuperar lo que queda y ver formas o estrategias de lo más creativas posibles de poder generar un poco más. Como te decía, no solamente como un elemento propio urbano, sino también como un componente para nuestra salud y obviamente para un ambiente sano, que es nuestro derecho. Después sí, esto que comentabas vos, es una lástima que esa práctica desde la ULA no haya continuado en su momento, pero sí, se entremezclan obviamente en la interacción entre los distintos actores sociales, a veces cuestiones políticas, como mencionaba recién Jorge, a veces cuestiones de intereses por ahí un poco más individuales, y donde en esas mesas de concertación que, por ejemplo, se habían generado en su momento en Villa del Libertador, que tiene una gran variedad, heterogeneidad de actores, la simetría de fuerzas estaba claramente expuesta en esas mesas de trabajo que se generaron previos a la ejecución del proyecto, ¿no? Y de esas tiranteses también generaron por ahí, o fueron generando por ahí a veces que se convierte en un riesgo la pérdida de cierta participación política en estos espacios, claro, justamente de la comunidad, que es el actor principal. Sí, y claramente hay una cuestión que va más allá de estos dos barrios, me parece que es un problema a nivel urbano que estamos teniendo, el gran déficit ambiental que tenemos, no solamente en los pocos espacios públicos que tenemos, en el estado en el que están y la poca visión, me parece por ahí que haya para poder adaptarlos a estas nuevas situaciones, a este nuevo contexto, sí, sino que me parece que hace falta, que es muy importante que empecemos a pensar esos espacios de una manera más integral
más adaptadas a este contexto y no quedarnos con la visión tradicional de lo que es el espacio público, técnica dura por ahí de la plaza cuadrada. No es esa la cuestión, claro. ¿No? Sino justamente el tema de, por ejemplo, el tema de las ciclovías que mencionaba Jorge. Creo que es momento de que esas cosas sean las que estén naturalizadas, no su déficit, sino su presencia. No tendríamos que estar pensando, uy, hay una rampa, o uy, hay una ciclovía, o uy, acá hay un alumbrado seguro, un corredor seguro, como algo novedoso, sino que tendría que ser ya natural, tendría que estar ya naturalmente instalado. Creo que es algo que ya no tendríamos ni siquiera que pensarlo especialmente. No es que hay que pensar la adaptación de un espacio, sino que el espacio tendría que adaptarse ya de manera natural. Tenemos que empezar ya a incorporar estas cosas. Hace falta que cambiemos un poco, que analicemos o que reflexionemos sobre la mirada que tenemos sobre nuestra ciudad, sobre todo en los espacios de las comunidades populares, que son siempre las más relegadas en este tipo de cuestiones. Buenísimo. Me quedo con esto que decís al final, porque a modo de conclusión y para hacerle la última pregunta, si cerramos, me surge como una pequeña síntesis, pero que necesitamos, por lo tanto, pensar estos espacios que estamos generando, estas conversaciones tienen ese objetivo también, ¿no? De poder pensarnos como habitantes de esta ciudad, como pobladores, como practicantes de la ciudad, constructores de la ciudad, porque al fin de cuentas eso es lo que somos los habitantes de una ciudad, ¿no? Somos los que construimos el espacio más allá de las relaciones de poder que atraviesan nuestra intervención. Desde cualquier lugar, como decíamos recién y contando estas experiencias que ustedes mismos han relatado, todos y todas tenemos posibilidades de intervenir en pequeña o gran escala. Si podemos trabajar lo colectivo y democratizar la toma de decisiones, el impacto será mayor, pero si eso no es posible, en lo mínimo podemos generar modificaciones que nos hagan accesible la ciudad, lo público, que de hecho es lo que caracteriza a las ciudades. Es la característica de una ciudad, digamos, vivimos todos juntos en este lugar para tener mejores condiciones de vida. Entonces eso requiere, por supuesto, que tengamos práctica, acción, pensamiento. Para tirar la última, digo, y ya así vamos cerrando, y por supuesto que esto queda abierto para seguir charlando, para que quienes nos están mirando y escuchando quieran hacer preguntas, háganlo en el chat y después nosotros podemos charlar un ratito ahora, y si no, vamos a responder durante los próximos días y las próximas horas. Pero bueno, quería ver esto, ¿pueden ustedes imaginarse simbólicamente, materialmente, cómo va a ser nuestra ciudad en un futuro cercano, con un fuerte hegemonismo de la virtualidad, donde hay toda una intencionalidad y ya hay anuncios públicos, de políticas públicas para hacer una reconversión energética, para trabajar en la economía circular y salir de esta lógica lineal del uso de los recursos que caracteriza a las ciudades hasta estos tiempos? Ya escuchábamos hasta el presidente de los Estados Unidos haciendo fuertes anuncios, el presidente chino, y eso se está trasladando en la Comunidad Económica Europea, y eso se traslada también hasta en la ciudad. Nuestro intendente ha hecho anuncios interesantísimos respecto a cosas que se podrían modificar y que harían de la ciudad algo moderno, diferente, nuevo, que requiere básicamente una relación con los otros y con la naturaleza. ¿Cómo se están imaginando eso? Y esto, tomando lo que decías vos, Jorge, ¿no? Esta relación con el otro, me gusta esa idea de tomar a la naturaleza como un otro, en esa necesidad que tenemos las personas de vincularnos también con lo natural, con la vida, que me parece, al menos creo, y no soy el único que lo creo, simbólicamente se representa la naturaleza. ¿Cómo se imaginan esa ciudad? Jorge. Depende del día que me preguntes. Depende que haya visto en el día. Te puedo decir qué es lo que yo deseo, porque también hay momentos cuando veo el puente que han construido sobre el río, o cuando a veces voy al parque y veo que han metido toneladas de cemento en un faro. Nosotros
en ese momento calculamos que con la plata que se construyó el faro, se podrían haber construido 100 kilómetros de ciclovía. Wow. Entonces, pero también es cierto que ahora hay como ciertos indicios de poder pensar desde un lugar distinto, o sea, el tema de la supermanzana, bueno, hay un concepto por detrás. Me parece que nosotros como parte de una sociedad necesitamos incorporar un cambio de paradigma y desde lo vivencial también, digamos. Yo siempre he pensado que, digamos, el modo de movilidad, la movilidad urbana es una cuestión de salud pública. Sí, sí. Creo que hay que, digamos, pelear para que haya un cambio de paradigma y de cómo se dé esa lucha, bueno, dependerá qué ciudad tenemos, ¿no? Hay que ver qué posibilidades de sostener estas cuestiones en el tiempo. O sea, me parece que me encantó el hecho de esto que dijiste vos recién, de considerar a la naturaleza como un otro. Creo que es imperioso para tener una ciudad habitable y saludable, incorporar la sustentabilidad como un paradigma que abarque, digamos, o bajo el cual se piensen todos los lineamientos de desarrollo urbano. Claro. En tanto y en cuanto el desarrollo urbano esté dado por 4 o 5 empresas que buscan la maximización de la ganancia, desarrollo de su capital, bueno, eso va a ser complicado, aunque también, digamos, siempre es posible meter una cuña, digamos. Me parece que es necesario pensar en la sustentabilidad como un paradigma a través del cual se rijan las políticas públicas de los próximos años y luchar, digamos, por eso. ¿Cuál va a ser el resultado? No sé, la verdad, ¿qué va a ser de Córdoba dentro de 20 años? No tengo ni idea. Sé que es, digamos, por qué es lo que vale la pena luchar. No sé qué va a suceder, pero yo creo que bueno, esto que decís vos, no sé, el tema de, a nivel mundial me parece que hay una conciencia cada vez mayor. De hecho, esta discusión hace 50 años atrás no hubiera existido. Digamos. Esto que estamos hablando nosotros hace 50 años atrás no era un tema de conversación. O sea, no era un tema de conversación. Si lo estamos conversando es porque lo estamos viendo como una problemática. Entonces, bueno, creo que siempre hay que tratar de participar y aportar desde el lugar donde uno esté, porque esto es como una especie de batalla entre intereses creados y a veces esos intereses no tienen que ver con la salud. Y la sustentabilidad y el contacto con la naturaleza tienen que ver con la salud. O sea, básicamente tienen que ver con la salud. Sí, sí, así que, bueno. Sí, sí. Así es. Bueno, Jorge, buenísimo. Dani, a ver qué te parece. Bueno, hay no mucho más que decir después de Jorge. Me gusta mucho lo que dice, es muy claro y me gusta cómo relaciona las cosas. La verdad que hago propias incluso sus palabras. Vos mismo me dijiste una vez, Darío, sin naturaleza no hay sujeto posible. Sí. Muy Entonces, bueno, imagínense. No recordaba, digo tantas cosas que no tienen sentido. Depende de la hora que las diga. Claro. Pero esta es la cuestión. Y al ambiente hay que pensarlo también desde una gran complejidad. Primero, sí, obviamente, como un sujeto de derechos, la verdad que creo que ese ha sido ese paradigma latinoamericano que se está gestando ya y de manera incluso formal y constitucional en algunos países, me parece un cambio de paradigma
innovador, fundamental, necesario y que realmente tiene que ser la bisagra para un quiebre en el lugar hacia donde estamos llevando nuestro mundo, ¿no? Así es, sí, sí. Me parece. Y me parece que cada lugar, cada uno desde su lugar, los aportes que pueda hacer tienen validez para uno y tienen validez para el que está al lado nuestro también, seguramente. Entonces, estas cosas como lo de la solidaridad que también hoy planteaba Jorge, pensar una política de cuidado, pensar el mínimo cuidado al ambiente, pensándolo también en términos solidarios. No me cuido yo, Claro. estoy cuidando también al que está al lado mío, a mi ser querido, a mis afectos, a mis amigos, a mi familia. Sin ir más lejos, digo, cada uno desde nuestro lugar. No vamos a cambiar quizás la situación ambiental por separar basura, pero sí vamos a hacer que nuestra vida sea un poco mejor con los que nos rodean. Y eso me parece que es muy importante y que es desde el lugar desde donde lo podemos hacer, quienes estamos acá abajo. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, coincido con todo lo que dice Jorge. La verdad que yo no lo podría decir de otra manera, creo que mejor no lo pudo decir. Y esta cuestión de que cuando vos decís qué ciudad te imaginas, sí, es re difícil también. Sí, hay días donde dice, che, nos vamos todos a la miércoles, nos estamos yendo a la miércoles, y hay días donde digo, después de 10 años de lucha, 300 y pico, casi 400 familias de Barrio Los Artesanos van a tener una canilla con agua en su casa. Wow. En el 2021. En el siglo XXI. Virtualidad. Y como decía recién, esas cosas ya tendrían que estar naturalizadas. A ver, es un derecho básico. No tendríamos que estar ni siquiera cuestionando ni discutiendo con una empresa prestadora de un servicio, que esto lo tienen que tener todos y todas los ciudadanos por igual. Por igual. No tendría que estar en discusión si Se cortó. Sí. Se congeló Daniela. Se clavó la señal. Bueno, igual estábamos cerrando, así que espero que Dani nos esté escuchando, quiero agradecer muchísimo la participación de los dos, de Jorge Morón, la verdad, gracias por tus palabras, siempre para mí es un gusto escucharte y tus reflexiones, como dijo Dani, sos muy claro y haces algunas vinculaciones que estimulan a seguir pensando. Y bueno, igual Dani, lástima que no está escuchando lo mejor, no sé si se congeló, pero lo de Dani también fue fantástico, siempre también tiene esa visión comprometida con la realidad y con esta sensibilidad que presenta siempre en sus palabras. Lo que les voy a pedir, y agradecerle a todos y todas quienes estuvieron presentes en la charla, escuchando, que quienes quieran compartirla, rever la charla, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas de Instagram, de ULA Córdoba en Instagram, Universidad Libre del Ambiente en Facebook, y en el canal de YouTube ULA Córdoba también. Les voy a pedir después a Jorge y a Dani, o si no lo vamos a poner nosotros, que pongan sus redes sociales, Instagram, algo para quien quiera comunicarse con ustedes, para que también esto de expandir la red, podamos hacerlo. Bueno, Jorge, Dani ya no está, pero me comunicaré con ella personalmente y aprovecho vos que todavía estás acá conectado, agradecerte muchísimo. Ahí volvió Dani, parece. Bueno, Dani, perdón, ya estábamos cerrando. Mil disculpas, se me murió internet. No hay problema, es unas cosas que son problemas de la virtualidad. Pero bueno, te estaba agradeciendo. Te estaba agradeciendo por todo lo que dijiste, por la sensibilidad y la articulación de dimensiones que planteas en tu relato. Lo mismo Jorge, que bueno, también hago todas tus palabras, porque hago mía en tus palabras, digo, porque Jorge dijo algo parecido y también nos estimula a seguir pensando con sus relatos. Así que agradezco nuevamente, les voy a pedir nuevamente a vos y a Jorge que pongan por ahí su correo electrónico, su Instagram en el chat del Facebook de la ULA, para que quienes quieran contactarse con ustedes y expandir esta red de la que hablamos, de solidaridad, de relaciones, se concrete a través de este medio. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes estuvieron escuchándonos.
y viéndonos. Seguimos en contacto, esto recién empieza. Perfecto. No, gracias a ustedes por la invitación. Ay, perdón. Gracias a ustedes por la invitación y a Jorge por sus aportes, que fueron increíbles. Gracias. Vale. Bueno, yo agradecerte, Darío, la verdad que siempre es un gusto estar en estos espacios que vos generás, que son fundamentales y que son las cosas que me estimulan y que me dan esperanza encontrar estos espacios de debate. Y a Dani, bueno, ha sido un gusto conocerla, la verdad que me parece re importante el trabajo que hace, así que me encantó, bueno, compartir con ella este espacio. Genial, bueno, me alegro mucho. Bueno, amigos, colegas, compañeros, un abrazo grande. Muchísimas gracias por todo. Y estamos en contacto. Saludos a todos. Chao, nos vemos. Chao, que anden bien.